Yendo a lo que en esta mañana entiendo que el Señor quiere hablar, y como una especie de cierre a los deberes cristianos, quiero hablar sobre un deber que no por ser el último es el menos importante. Creo que por ser el último va a ser el más importante, porque habiendo comprendido todo lo que antes hemos estado expresando, vamos a poder dar un real valor a esto que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del llamado misionero. Ustedes dirán, ¿por qué llamado misionero? ¿Qué tiene que ver con nosotros? El llamado misionero, en mi época de adolescente, una o dos veces al año, recuerdo que venía el director del seminario, don Jaime Barley, James Barley, un gringo duro, argel, pero que decía las cosas como la palabra la decía. Y cada vez que él iba a donde fuera, sea que fuera una iglesia, sea que fuera un campamento, a un encuentro de jóvenes, él hacía ese llamado misionero. Y el otro día tuvimos un intercambio de ideas con la gente de Konami, porque se hablaba de por qué hoy los hombres no responden al llamado misionero y son muchas mujeres las que responden. Y mi argumento es que cambió el llamado misionero. El llamado misionero que yo escuché en los años 70 no es el mismo llamado misionero que se hace hoy. No quiero... ¿Milka? ¿Se fue? Milka. No tiene nada que ver con lo que vos leíste acá, ¿está bien? Pero estas son las cosas que se le dan a los jóvenes hoy para hacer el llamado misionero, cosas que le lleguen al corazón. Historias tristes, fotos tristes, música triste. Y entonces, ¿quiénes son las que se ven más afectadas? Las chicas, porque le llegan por el corazón, por las emociones, por el sentimiento. Y las misiones no son ni sentimiento ni emoción, son razón. El llamado misionero tiene que ser presentado tal cual como fue presentado en la Biblia. Cuando fue llamado Abraham, no le dijo, vos vas a ir a ayudar a tanta gente que te necesita, porque vos realmente vas a ser de bendición para todos ellos que están pasando mal. Deja tu casa, tu parentela, y andá a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Hay algo de emotivo ahí? ¿No? Requería obediencia. Ni siquiera le dijo a dónde lo iba a llevar, porque no le dijo. Abraham no sabía dónde iba, pero confió en el Señor y obedeció al Señor. Después de mucho tiempo, ¿no? Porque tuvo que morir su padre, tuvo que pasar muchas cosas para que Abraham obedeciera, pero al final Abraham obedeció y salió. Pero vemos muchos llamados, Moisés, Jeremías, Elías, muy complicados, porque se les plantea claramente cómo es. Yo lo sentí este llamado a mis 13 años, yo creo que les he dicho esto. Cuando tenía 13 años yo escuché en un campamento este mensaje. Y cierto, mi corazón ardió, mi corazón se sintió identificado, pero mi mente enseguida empezó a hacerse preguntas. ¿Realmente para mí? Recién terminé el primer año del ciclo básico de electricidad, me falta un montón para estudiar todavía. ¿Qué tengo que ver yo con las misiones? Y estuve haciéndome esas preguntas hasta los 17 años. Mi madre, la vida, varias cosas me impidieron. No, la culpa es mía. O sea, ellos fueron cosas alrededor, pero las decisiones las tomé yo. Tardé 30 años en responder ese mensaje, a ese llamado. Pero bueno, no todos sienten de la misma manera un llamado misionero. No todos sienten que son llamados a ser enviados. Pero permítanme explicarles algo en esta mañana que va a derribar un poco ese concepto. Porque yo quiero que hoy se vayan todos de acá con un concepto primario. Todos
somos llamados. Todos somos llamados. No importa su edad. No importa su condición social. No importa su economía. No importa si no tiene hijos o tiene 14. Todos somos llamados por el Señor a un trabajo misionero. Quiero que abran sus Biblias en un pasaje muy conocido que creo que lo pueden repetir de memoria, pero vamos a abrir igualmente en Hechos, en el primer capítulo de Hechos. Allí en el versículo 8 vamos a encontrar un versículo que por lo menos nos tiene que hacer pensar. Si no nos llama, por lo menos nos tiene que hacer pensar. Hechos 1:8. ¿Quién lo va a leer bien fuerte? Pero fuerte tiene que ser, ¿eh? Somos testigos. ¿De qué? Testigos de lo que Cristo hizo en nosotros y por nosotros. Supóngase que usted vio un accidente acá en la esquina de la cooperativa. ¿Sí? Usted vio el accidente. Le van a venir a preguntar qué fue lo que vio. Pero usted va a ir después, no sé, supóngase que va a los hermanitos y se enteran que usted vio el accidente y en los hermanitos le van a preguntar qué fue lo que pasó. O usted se tiene que ir a Asunción porque tiene que ir a hacer un trámite y allá, pues yo me enteré que allá en tu barrio hubo un accidente, ¿qué fue lo que pasó? Y yo lo vi, Eso hace un testigo. Ahora, usted puede negarse a contarlo. Puede decir, yo no soy policía, yo no soy bombero, yo no soy enfermero, no tengo por qué andar contando lo que vi. Pero es bastante deprimente, ¿no? Bastante raro. Tenemos mucha espontaneidad para contar eso. Enseguida queremos contar, y capaz que nadie nos pregunta nada. Y vos sabés que el otro día en la esquina de casa hubo un accidente, así. ¿Somos así con Cristo? ¿Somos intencionales en ser testigos de Él? Dice que vamos a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y a lo último en la tierra. Pongámoslo acá, ¿sí? ¿Jerusalén qué es? San Luis. San Luis. Somos testigos en San Luis. ¿Qué sería Judea? Itapúa. El departamento, Itapúa. Samaria, Misiones, o Alto Paraná, o Misiones del lado argentino. Eso sería Samaria. No le tengo que decir lo que quiere decir hasta lo último de la tierra, ¿no? Pero vamos a ser testigos en donde estemos de Cristo. Entonces, ese llamado y esa orden, porque esto fue una orden que dio Jesús a todos los que estaban en el momento de su ascensión. Todos los que estaban allí, que le vieron ascender, recibieron esta orden, y esta orden es transmitida de generación en generación por su palabra aquí presente hoy. Es para nosotros también. Somos testigos, somos misioneros. Después vamos a explicar un poquito más lo que quiere decir misionero. Pero vamos a ver un poquito más sobre el tema de ser testigos. Vamos a buscar en Primera de Corintios. Busquen allí Primera de Corintios en el capítulo 9. Quiero que alguien lea bien fuerte, así como leyó la hermana, el versículo 16 y 17 de Primera de Corintios 9. A ver, un hermano ahora con voz firme y decidida. Primera de Corintios 9, versículos 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriar, porque me es impuesto necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago
el anuncio del Evangelio o el ser testigo de Cristo, el dar testimonio de Él, es un privilegio. Tenemos que empezar por ahí. Es un privilegio. Porque esta tarea podía habérsela dado a los ángeles, que capaz que la hacían un poco mejor que nosotros, ¿no? Pero nos dio a nosotros la tarea de ser testigos. Pero también nos está diciendo, ojo, es un privilegio, pero calma, dijera el meme, vamos a calmarnos. Es un deber. ¡Ay de mí si no predico este evangelio! ¡Ay de mí! Soy boleta si no lo predico, dijera él, el porteño Marco. Soy boleta. Tengo que predicarlo. Si lo hago de buena voluntad, voy a tener recompensa. Pero si lo hago de mala gana, no estoy haciendo nada más que lo que se me mandó a hacer. O sea que de buena gana o de mala gana, sea testigo de Cristo y predique el Evangelio en donde esté. En San Luis, en cualquier lugar de Itapúa, en cualquier departamento del Paraguay, en cualquier parte del mundo donde vaya, predique el Evangelio. Aquí en San Luis, para los que no tienen este sentir de salir de las fronteras del barrio, ¿por qué no predicamos? ¿Estamos esperando que venga algún misionero, alguien de Japón, de Alemania, que venga un uruguayo? Si la tarea se le dio a los que viven acá en San Luis. ¡Ay de mí si no predico! ¡Ay de mí! No hay nada en lo que yo me pueda gloriar por predicar el Evangelio. Es un deber. Y predicar el Evangelio, hermanos, no es andar usted con un folletito, pararse y empezar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna, porque no hay justo ni aún uno, y la paga del pecado es muerte, y le recitamos 14 versículos a la carrera. Eso no es predicar, hermano. Eso es recitar versículos, está bien, si los ha aprendido de memoria. Predicar es escuchar, observar y dar. No dije hablar. Ayer hablaba con una hermana, hablé con varios hermanos ayer en la asamblea, muy interesante, me fui muy contento de esas charlas, pero con una hermana decía, nos hemos convertido en aquello que cantaban allá hace tantos años nuestros padres y nuestros abuelos, ese pequeño pueblito feliz. Había un himno que decía eso, somos un pequeño rebaño feliz, encerraditos en nuestros templos, contentos. Ella me hablaba de su iglesia, decía, ay, es todo lindo ahí, la alabanza linda, todo lindo, que no pasa nada. Digo, sí, muy feliz no somos porque están todos peleados dentro de las iglesias. Porque cuanto más encerrados están, más se ven las diferencias. Pero Cristo no nos mandó a estar adentro de los templos. Jesús no nos mandó a estar adentro de los templos. Jesús no nos mandó a construir templos. Ayer se hablaba en la asamblea de los templos cerrados que había. Porque lo primero que hacemos es construir un edificio. No importa si no tenemos obrero y no importa si el obrero que está no tiene para comer. Pero el edificio está. ¿Pero qué fue lo que dijo Jesús ahí que leímos en Hechos 1? Me seréis testigos en San Luis, no en la iglesia de San Luis, en San Luis. ¿Y en San Luis qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar a la gente. Ver a la gente, observar cómo vive la gente. Dar un abrazo, dar contención. Dar una ayuda, dar un paquete de arroz, dar un par de zapatos. Porque era lo que Jesús hacía. Él veía a las multitudes y tenía compasión. Tenía compasión. Sí, porque andaban como ovejas sin pastor, pero también porque estaban con un hambre de perro de pichi, decimos en Uruguay. El perro del pichi es el perro del vagabundo, el que anda por la calle. Veía sus necesidades. Jesús, o sea, entraba a la ciudad y el muchacho que veía decía, yo me voy a comer a tu casa hoy. No porque Jesús tuviera hambre, sino porque él quería ver a esa familia, quería ver a las personas que habían en esa casa, quería escucharles.
Y de ahí después viene la predicación, porque yo entiendo la situación en la que está la persona, sus necesidades, y el Espíritu me alumbra, dice la palabra, para saber qué decir. No empiezo con versículo a la carrera, no, voy directamente a lo que esa persona, el Espíritu quiere decirle, una vez que conozco lo que pasa con esa persona. El ser testigo o misionero es una cuestión de gratitud también. Quiero ahora leer otro versículo. Hoy estoy haciendo diferente como hago siempre que leo solo un texto. Hoy vamos a leer varios versículos. Primera de Corintios, cerquita allí, capítulo 15, el versículo 10. Una hermana ahora le toca a una hermana, va a leer bien fuerte, capítulo 15 de Primera de Corintios, el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia. La gracia es la clave de todo esto. Nada de lo que hemos recibido del Señor, ni nada de lo que nosotros vamos a anunciar como testigos que somos, tiene que ver con nosotros, con lo que hayamos hecho o lo que merezcamos nosotros. Porque la gracia es un regalo inmerecido dado por Dios. Y tiene que haber gratitud, porque si nada de lo que podíamos hacer alcanzaba salvación, y hoy disfrutamos de la salvación, la vida eterna, la libertad en cuanto a la condena que teníamos sobre nosotros, tiene que haber gratitud. ¿Cómo no va a haber gratitud? ¿Cómo no va a haber trabajo? Pablo dice, yo he trabajado más que todos ellos, de lo que estaba hablando anteriormente, pero no ha sido por mí, sino por la gracia que Dios ha tenido conmigo. Entonces tiene que haber gratitud. Si en un creyente no hay gratitud, no hay testimonio, no hay mensaje, no hay predicación, no hay vida si no hay gratitud. Porque evidentemente cree que es por él, porque es lindo, porque es bueno, porque se ha portado bien, como el joven rico. Entonces está bien que sea salvo. Obviamente esa persona no va a predicar. Pero aquel que sabe de dónde vino, ¿se acuerdan el pasaje aquel de la mujer que rompió el frasco de alabastro y lo volcó a los pies de Cristo? Y había gente que se enojaba. Y Jesús hace una pregunta. ¿Quién es más agradecido? ¿Y recuerdan la respuesta que le dieron? El que fue más perdonado. ¿Quién había sido más perdonado en ese lugar, en esa tarde? Porque a la mujer no se le da el nombre, no sabemos cómo se llamaba. El texto dice una mujer pecadora. Muchos dicen era prostituta, porque pensamos en pecado y decimos que prostituta. ¿Y si era chismosa? ¿Y si era mala suegra? También es pecado eso. Y no voy a hacer la lista de cosas que son pecados porque tenemos todo el día. Pero claro, a nosotros nos gusta pensar que era prostituta, pobre la mujer, ¿no? Pero ella sentía su pecado y su perdón en una manera, se sintió liberada, que fue hasta el extremo en su gratitud. Mientras que los otros estaban comiendo tranquilamente, tranquilos, ahí masticaban el pollo y la mandioca, tranquilas, hablando con Jesús, y se enojan por lo que... Y Jesús más o menos le dice, ustedes están así, enojados con ella, porque probablemente ustedes no fueron tan perdonados, o creen que no tienen tanto pecado. La gratitud viene de la conciencia que nosotros tengamos del pecado en el cual hemos sido limpiados. Si sabemos lo pecadores que éramos, lo que nos correspondía por ello, y lo que somos hoy, ¿qué somos hoy, Walter? Y cada vez lo dice más fuerte. Hijos de Dios. Entonces no nos queda más remedio que ser testigos, que hablar de Él, que contarle a la gente de Él.
si hay gratitud. Ahora bien, ¿por qué hablamos de que no todos vamos a ser misioneros? Es cierto, no todos vamos a ser misioneros, ese misionero que nosotros entendemos que es misionero. Vamos a buscar otro pasaje, Efesios 4. Efesios capítulo 4, muy conocido también, hoy son textos bastante conocidos. Efesios capítulo 4 del versículo 11 al versículo 13, y ahora le toca a un hermano, también con voz profunda, voz de cuimba de pecho peludo. Efesios 4, versículos 11, 12 y 13. Y él mismo constituyó a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces sí, hay un llamado diferencial. Unos fueron llamados para ser apóstol, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. ¿Y dónde están los misioneros? ¿Cuál de estos cinco es el misionero? Bien, la palabra apóstol proviene de la palabra griega, del verbo griego apostello, que significa enviar. La palabra escrita aquí, en el griego original, es apóstolos. ¿Qué significa apóstolos? Enviado, embajador, delegado, representante con autoridad, con un propósito o con una misión específica. El apóstol no es ese autoproclamado general en jefe de todos los pastores de su iglesia. El apóstol no es ese autoproclamado, iluminado, que recibe palabra de Dios y genera un movimiento detrás de él en donde él es el jefe supremo y absoluto. Ese es un criminal y va a ser juzgado en el momento que el Señor nos juzgue a todos de la manera que corresponde. Pero el término apóstol significa sencillamente enviado para cumplir una misión. ¿Quién es el primer misionero en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista, dice. Pero Juan el Bautista era profeta. Él era profeta, está definido como el último de los profetas, de los grandes profetas. Pero ¿quién fue enviado antes que Juan el Bautista? Dejó su lugar para cumplir una misión. Jesucristo. Jesucristo es el primer misionero. Él dejó su trono de gloria, como cantamos. ¿Para qué? Para venir a la tierra. ¿Y cuál fue su misión? Rescatar a la humanidad de su propio pecado. Él fue el primer misionero. No lo llegamos a ver así nunca, no lo llegamos a determinar así nunca. Pero es así. Él cumple con todas las características de un misionero. Tiene que ser enviado, o sea, trasladado de su lugar de origen a otro lugar ajeno con una misión, con un propósito, obviamente, de predicar el Evangelio. Y ese mismo llamado es el que tienen los que nosotros conocemos hoy como misioneros, o los que le expliqué recién serían los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles, los 12, se les nombra como apóstol? Porque ellos habían sido llamados. Sígueme. Sígueme. ¿Y qué tenían que hacer cuando le seguían? Dejaban las redes, dejaban las mesas de los cambistas, dejaban las armas, dejaban el lugar donde estaban
dejaban su familia y se iban con Cristo. Se capacitaron 3 años con el Señor y luego cumplieron su objetivo. Todos los apóstoles terminaron muriendo en lugares bastante lejos de su casa. El único que no murió asesinado fue el apóstol Juan, pero murió en una isla bastante lejos de Jerusalén. El resto todos fueron asesinados, algunos en África, otros en Asia, otros en Europa, otros en Asia Menor. ¿Es duro el llamado del misionero? Sí. Tiene que haber una convicción de que ese llamado es de Dios. ¿El ser misionero no es para todos? No. ¿El ser testigo es para todos? Sí. Pero yo hoy, además de querer que ustedes se lleven esta idea, este concepto de que todos somos testigos, no importa dónde estemos, debemos de ser testigos de Cristo, yo quiero hablarles a aquellos que hoy puedan ser llamados para la obra misionera, o los que están sintiendo este llamado desde algún tiempo. ¿Ustedes les suena el nombre de William Booth? ¿Alguien? William Booth. ¿Eh? No te escucho. No. Ese otro. Progreso del Peregrino. Ya me voy a acordar. Juan Bunyan. Juan Bunyan es el Progreso del Peregrino. William Booth les va a sonar ahora cuando les diga qué fue lo que fundó. ¿Conocen el Ejército de Salvación? Sí. William Booth es el fundador del Ejército de Salvación. Es un tipo muy interesante. Yo tuve que leerme toda su biografía en el parque, en la especialización, y hacer un resumen después. Un libro así era William Booth. Muy interesante la vida de él y cómo fue que creó este Ejército de Salvación que hasta el día de hoy está funcionando, es activo y realmente tiene un impacto increíble en el lugar en donde esté. Porque ellos hacen. Hablan, pero después de hacer. Y tienen una organización similar al ejército. William Booth fue su primer general. Quiero leerles un texto que él escribió y quiero que presten atención a este texto. ¿Cómo dices que no has sido llamado? Él te ha estado llamando desde el momento en que perdonó tus pecados, si es que los perdonó, suplicando y rogándote que seas su embajador. Pon tu oído en tu Biblia y óyele pidiéndote que vayas y arranques a los pecadores del pecado. Pon tu oído sobre el ardiente y agonizante corazón de la humanidad y escucha su suplicante lamento pidiendo ayuda. Ven y colócate junto a las puertas del infierno y escucha a los condenados implorándote que vayas a la casa de su padre para que sus familiares no vayan con él ahí. Mirá a Cristo cara a cara, cuya gracia decís poseer y cuyas palabras has prometido obedecer, y respóndele a Él si vas a publicar su misericordia al mundo o no. No te quedes quieto. Levántate, sacúdete, haz algo y hazlo pronto. Comienza ya mismo a hacerlo y hazlo con todas tus fuerzas. No repares en las pruebas, no te detengas más. No he oído el llamado, tendrías que decir. Lee, da, ora, habla, canta, haz lo que puedas para que los que se pierden sepan la verdad sobre ellos mismos, sobre Cristo, sobre el cielo y el infierno. Si lo haces, Dios te ayudará.
en el libro que leí no estaba esto. Si lo hubiera visto hace 3 años atrás, si esto lo hubiera escuchado hace 30 años atrás, me habría causado la misma emoción e impacto que me genera cada vez que lo leo a partir de que encontré el texto. William Booth murió muy anciano, 90 y pico de años, pero su vida fue una vida sufrida por Cristo, consciente de su llamado, consciente de dónde el Señor lo había sacado, y fue perseverante en la lucha. Tuvo muchísimas contras. En muchos países no dejaban entrar el ejército de salvación, porque los gobiernos se sentían amenazados. La palabra ejército no era muy agradable, pero menos agradable era cuando veían que hacían lo que ellos no estaban haciendo. William Booth fue muy valiente en todas las batallas que enfrentó. ¿Por William Booth? ¿Pablo fue valiente por Pablo? Por Cristo, hermanos. Por Cristo. Esta mañana cada uno de ustedes está siendo llamado. Yo no sé lo que ustedes están pensando, no sé lo que están sintiendo, ni siquiera sé si les interesa lo que yo les estoy hablando, pero es el Señor el que está haciendo un llamado hoy. Ustedes ya saben todo lo que tienen que hacer. Hemos hablado sobre los deberes del hombre y de la mujer que dice ser mi hijo. Este es el llamado más importante que ustedes van a recibir. Lo llama Marito esta tarde y ustedes le van a decir, disculpa, tengo un llamado bastante más importante. Aceptar tu cargo sería degradarme, porque voy a ser embajador del Señor de los señores, del Dios creador del cielo y de la tierra. Gracias, Marito. Tal vez no es el llamado que ustedes esperan. Tal vez ustedes quieren algo más sencillo, más tranquilo. Tal vez queremos seguir siendo ese pequeño rebaño feliz y contento. Pero no es el llamado que el Señor nos hace. Todos tenemos un llamado, como hemos leído allí en Efesios, con un propósito, que es edificar la iglesia. La iglesia que hoy tenemos y la iglesia que vamos a tener mañana. Todos hemos sido llamados para colaborar, para ayudar en ese crecimiento. Pero algunos están siendo llamados para servir a las naciones. Y es mi anhelo, sería mi alegría que algunos entiendan este llamado y acepten este llamado. Yo no me comparo a Pablo, pero entiendo cuando él dice lo de la espina en la carne. Hay muchos argumentos de cuál sería esa espina. Pero mi espina en la carne va a ser los 30 años que yo le negué. No quisiera que aquí hubieran hermanos que reciban este llamado y lo demoren ese tiempo. Si alguno está sintiendo esta voz del Espíritu, nosotros estamos dispuestos a escucharle, a ayudarle, a orar con ustedes, a encauzar todo lo necesario para que pueda proyectarse, pueda trazar una estrategia de capacitación, de orden en su vida, en su familia, en su casa, para que pueda ir a las naciones. Glaucia y yo estamos dispuestos y disponibles para esto, y a sus órdenes, si alguien hoy está sintiendo este llamado. Pero tal vez quien esté sintiendo hoy el llamado no sea un adulto, por decirlo así, sino sea alguien que está todavía bajo autoridad, un joven, un adolescente. Padres, no bloqueen ese llamado. No sean barreras entre su hijo y la voz del Señor. Si hay algún joven que siente este llamado, hable con sus padres y hablen con nosotros. Nosotros con los padres, con el hijo, vamos a hablar
y vamos a ver cómo se puede arreglar eso, cómo se puede comenzar a armar ese camino, porque no es hoy. Todavía tiene que capacitarse, tiene que terminar el secundario, tiene que terminar la facultad. Pero padres, les exhorto, no tranquen el llamado de sus hijos porque se están oponiendo a la voz de Dios y es peligroso. Aliéntenlos con responsabilidad, con amor, con dolor, porque capaz que eso no es lo que querían para su hijo, pero con alegría de saber que Dios está haciendo su obra en su hijo también. Y hay otra forma de hacer misiones. Adrián, ¿podrías leer lo que dice el cartel allí en el fondo? Misiones se hacen con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con las iglesias que envían. Si usted no tiene un llamado a ser misionero, sí tiene el llamado a ser testigo. Quiero que quede claro esto. Lo repito una vez más. Tiene un llamado evidente y claro a ser testigo. Pero en cuanto a las misiones, usted puede hacer mucho, mucho. Y esto se ha repetido y se va a seguir repitiendo, porque las misiones no es solo de los que dejan su tierra, su parentela, como Abraham, y se van. Las misiones son de la iglesia. Si la iglesia no envía, no hay misioneros. Si los hermanos no oran, no resisten los misioneros. Si los hermanos no dan, los misioneros no comen. Entonces les aliento a dar. ¿Y cómo nos molesta esto que nos digan que tenemos que dar? Pero creo que nuestra iglesia ya no debería molestarnos porque hemos hablado de la mayordomía. Y si todo lo que tenemos es de Dios, estamos dando de lo que Dios da. Y Dios va a seguir dando. Entonces el dar es, consíganse. Yo, por ejemplo, estoy trabajando, haciendo las tarjetas para la red de apoyo a los misioneros. Consíganse estas tarjetas si quieren para orar por los misioneros. Oren por ellos. Hoy hay muchos misioneros que la están pasando muy mal. Misioneros enviados por Paraguay al mundo, que la están pasando muy mal. Un 40% de los misioneros paraguayos que están en el mundo, nosotros tenemos que hacer las tarjetitas con un fondo oscuro, sin poner su cara ni poner sus nombres, porque están en lugares donde no pueden saber que son misioneros. Ellos necesitan su cobertura de oración. Necesitan que usted ore por ellos. Necesitan que usted les mande un mensajito. ¿Quieren numeritos de WhatsApp de misioneros? Yo les paso. Es importantísimo. Y cuando vean que hay una ofrenda misionera, den, hermanos, den. Están pasando muchas necesidades económicas los misioneros. Ustedes me dirán, bueno, pero no sacaron bien las cuentas. Y capaz que sí las sacaron, pero ¿a ustedes les subieron los huevos? ¿El combustible? A ellos también. Y está complicada la parte económica. Se estaba pidiendo el otro día para mandar para Ucrania, y se mandó arroz y se va a seguir mandando y cosas por el estilo. Pero podemos hacer lo mismo para los misioneros que están hoy. Tenemos misioneros paraguayos en Medio Oriente, tenemos en Asia profunda, tenemos en África, tenemos aquí en Latinoamérica, en Bolivia, están pasando bastante mal, en la parte selvática de Brasil, también necesitan. De. Y quiero terminar con un texto más. Busquen Romanos 10. Romanos capítulo 10. Allí hay un texto del cual yo ya prediqué cuando estábamos allá en el templo, así que tiene que haber sido 2019. Hice una exposición bastante profunda de este texto, no es lo que quiero hacer ahora, simplemente quiero terminar con este texto. En cuanto a nuestra responsabilidad como iglesia y como creyentes individuales en cuanto a las misiones.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La iglesia debe enviar. ¿A quiénes? A los que van a predicar. ¿Y qué es lo que van a predicar? En aquel a quien han creído. Y de esta manera, aquellos que hoy no le conocen van a invocar el nombre de Cristo. Hermanos, que el Señor continúe hablándoles a sus corazones y a sus mentes. El Espíritu Santo continúe todo este día hablándoles y llamándoles. Como testigos, como predicadores en donde estén. Y a aquellos que van a ser enviados, que el Espíritu siga hablando para darles convicción de su llamado.